Gracias por conectarte, hermano, hermana del Perú. Bienvenidos, Cuyacanacas, Gilatanacas, todos, bienvenidos a un nuevo programa Inti Noticias. Agradecemos al ingeniero Guido Bellido, quien tuvo la amabilidad cuando muy pocos nos conocían, él nos concedió una entrevista. Recuerdo perfectamente haberlo visitado a su oficina en el Congreso, recuerdo aquella visita con don Ricardo. En fin, ahí estamos. Ingeniero, un gusto saludarlo. Bienvenido a Inti Noticias después de bastante tiempo. Bienvenido a Inti Noticias, ingeniero Guido Bellido. ¿Qué tal? Hola, Wilmer. Muy buenas tardes. Un gran saludo a todos los hermanos que están pendientes de tu transmisión. Agradezco la invitación y siempre dispuestos a poder absolver las diferentes inquietudes que existen dentro de lo que es la prensa alternativa, Wilmer. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a recordar para los amigos que sabe, no se acuerdan, el ingeniero Guido Bellido fue el primer ministro del presidente Castillo y vamos a recordar brevemente esas imágenes, si le parece, ingeniero. Señor Guido Bellido Ugarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Por los más de 30 millones de hermanos, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo para nuestro pueblo peruano. Ancha Munasca y Guaitiparaicuna, Ancha Yacaresca Guaiticuna, Cancún Azraico, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premie. Y si no, Él y la patria os lo demanden. Lados, el presidente Pedro Castillo con el recién juramentado presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido Ugarte, quien ha juramentado en quechua además. Y Ahí están esos momentos históricos, ingeniero, que he querido recordar en este momento, porque realmente, ingeniero, con ese juramento, usted y el presidente Castillo hicieron historia, porque nunca habíamos esperado esto, el pueblo no sabía que usted iba a ser elegido. ¿Cómo vivió esos momentos, ingeniero Guido Bellido, recordando la historia? Sí, parece que tenemos cierta desperfección en el tema del audio. Sin embargo, Inti, sí ha sido un momento sumamente importante, estimado Wilmer, el iniciar un gobierno de nuevo tipo, con nuevo rostro, con una nueva forma de poder actuar con la población, de nuevos mecanismos y encaminarnos en los propósitos que habíamos planteado a la población en un proceso de campaña. Por cierto, una segunda vuelta bastante dura y después de una serie de cuestionamientos y querer desconocer el proceso electoral, obviamente se ha iniciado un gobierno con mucha fuerza y también con muchas coherencias dentro de lo que habíamos planteado inicialmente en la campaña. Ingeniero, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales usted no pudo continuar? ¿Por qué lo sacaba el presidente Castillo a usted del premierato? ¿Alguna vez conversaron al respecto? ¿Cuáles fueron los motivos? Ahora que ha pasado el tiempo, yo creo que la población tiene derecho a saber la verdad. No, evidentemente ya lo habíamos en otros medios reiterado. En mi carta de renuncia indica con mucha claridad que yo presento mi renuncia a pedido del señor presidente de la República, el compañero Pedro Castillo, quien me lo pidió el día de la renuncia en la mañana y me
también me visitó a la PCM a horas de las 12 del mediodía para que se le pueda alcanzar ya el documento firmado. Así que hemos cumplido con ello y ha sido eso en temas muy concretos, pero entiendo que la motivación había de las diferentes sectores que no estaban de acuerdo con que nosotros planteemos entre uno de los temas la renegociación de gas de camisea, porque para ese día, para las 4 de la tarde, estaba para establecerse la reunión, y habíamos tenido las coordinaciones para la reunión de las 4 de la tarde con el consorcio camisea. Entonces, la renuncia se dio ese mismo día, ¿no? O sea que el presidente Castillo lo obligó a renunciar a usted, o le pidió que renuncie para no renegociar el gas de camisea a favor del pueblo peruano. ¿Es correcto esto? No, lo que estamos diciendo es, se recuerda usted que en esos días había una serie de sectores, principalmente de la derecha, que estaban en contra de que nosotros renegociemos el gas de camisea. Y justamente para ese día que me piden la renuncia, estaba programado para las 4 de la tarde la reunión con el consorcio camisea, donde nosotros teníamos que plantear la renegociación del gas de camisea, donde favorezca al pueblo peruano. Caso contrario, nosotros veríamos la posibilidad de nacionalizar. Eso habíamos planteado en su momento. Entonces, dos hechos, ¿no? En la mañana, 7 de la mañana, me solicitan que presente la carta de renuncia el señor presidente, y al mediodía, personalmente, el presidente me visita para que pueda materializar la renuncia. Y en efecto se hizo así, y justamente si en este momento buscas la carta de renuncia que está en redes, ahí claramente dice: presento mi carta de renuncia a pedido del señor presidente de la República. Correcto. Por eso, el presidente se doblegó ante la derecha y cedió ante estos pedidos de la derecha en contra del interés nacional. Eso es lo que estoy diciendo y usted lo está confirmando. Mira, no, yo lo que estoy diciendo es que cómo se han dado los hechos, Wilber. Concretamente, a mí me han pedido la renuncia el día que ya se había establecido la reunión con el consorcio de camisea para las 4 de la tarde, y por el tema de la renuncia no se pudo llevar a esa reunión, y en la mañana, 7 de la mañana, me piden la renuncia, y más tarde, a mediodía, yo recibo en la PCM al presidente para que pueda materializar esa renuncia. Bueno, gracias, ingeniero. A buen entendedor, pocas palabras. Ingeniero Bellido, a partir de ese momento, cuando usted ya sale del gobierno, ¿cuál es su posición fundamental? Porque después de unos meses usted también renuncia a Perú Libre, porque el pueblo peruano votó un cambio, una transformación. No solamente en la figura que encarnaba el presidente Castillo, sino también en el plan de gobierno, en el ideario que acompañaba a Perú Libre. Usted venía con Perú Libre y con el grupo de campaña del presidente Castillo, pero luego se separó de Perú Libre. Nos gustaría escucharle los motivos que lo llevaron a usted no solamente a salir, bueno, ya nos explicó, a salir del gobierno del presidente Castillo, que le pidió el propio presidente Castillo que abandone porque tenía que firmar esa tarde con renegociar el tema de camisea. ¿Y cuáles fueron los motivos para apartarse de Perú Libre, ingeniero? ¿También le ha solicitado Perú Libre que abandone o fue una decisión personal de usted? Bien, el tema ha sido bastante sencillo. Nosotros habíamos planteado varios temas y veíamos que esos temas no se iban a materializar dentro del partido, así que nos dimos cuenta de que nuestra presencia dentro del partido ya había culminado, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos agradecido por hacernos partícipes del partido al
al entonces secretario general Vladimir Cerrón Rojas, le agradecimos, y obviamente a los militantes, y hemos tomado la decisión de dar un paso al costado para poder de alguna manera seguir aportando, pero de un espacio social mucho más amplio. Eso era nuestro propósito, por eso hemos tomado esa decisión. Ingeniero, hubo un evento en el Congreso que muchos le criticaron a usted cuando se abrazó con la señora María Carmen Alba, una enemiga declarada del pueblo peruano. Quisiera explicarnos, por favor, nunca tuvimos la oportunidad de preguntarle, ¿qué lo motivó a usted a abrazarse con la señora María Carmen Alba, siendo ella tan contraria al pueblo peruano, una señora que siempre conspiró para tumbarse este gobierno y que finalmente lograron ese deseo de acabar con la democracia y en particular con el voto y la soberanía popular que había llevado al presidente Castillo a ser presidente y que luego materializaron en ese golpe de Estado que hasta la fecha está gobernando el Perú? ¿Cuál fue su motivo para abrazarse con esa señora? Sí, lo que pasa es que los enemigos políticos siempre tratan de tergiversar las cosas y obviamente nunca expresan la verdad. Lo concreto, yo había tenido ya una querella, una especie de denuncia por la congresista Chirinos, tanto en ética, en el Ministerio Público, medidas disciplinares y una serie de actos. Entonces yo pienso que ha sido una treta preparada para que yo pueda reaccionar de otra manera, pero yo no he reaccionado de otra manera. Lo que sucede es cuando yo me saludo con el congresista Aragón, la señora Alba está sentado, prácticamente solo nos separa un asiento, que es el congresista Aragón de Acción Popular, de mi asiento, y ahí el congresista Aragón hace un espacio y la señora presidenta se para y raudamente pone el brazo a mi espalda y me dice levanta la mano. Y yo prácticamente le dije, y justo me acerqué y le dije, yo no tengo por qué levantar la mano. Eso ha sido todo, o sea, no había ningún tema de estar abrazando, nada por el estilo. Lo que pasa es que los medios de comunicación tergiversan las cosas, ¿no? Entonces, ella se paró y me abrazó, es otra cosa, ¿no? O sea que prácticamente lo sorprendió a usted, eso es lo que nos quiere decir. Pero no solo, mira, la señora Alba no solo ha tenido ese tipo de actos conmigo, ha tenido actos similares con la congresista Francis, la que todo el Perú ha visto, ha tenido actos con la congresista Chabelita, a quien le ha jaloneado de las manos y todo el Perú ha visto. O sea, no es un tema no es un tema que no se haya dado. Entonces, eso es lo que pasó. Entonces, yo lo que dije personalmente, yo no tenía por qué levantar la mano, y eso es lo que le dije muy respetuoso, ¿no? Así es, y también se abrazó muy cariñosamente con Valdemar Cerrón. Ahí tenemos las imágenes. Bueno, esto es historia, amigos. Esto es un momento para recordar. Queríamos poner en consideración del público que nos ve estos elementos que quizás le ha quedado en la retina, pero ahora nos gustaría también pedirle al ingeniero que nos explique, nos cuente a lo largo de estos meses cuál ha sido su aporte desde el Congreso, ingeniero, antes de volver al tema Asiago del 7 de diciembre y todo lo que ocurrió. ¿En qué ha venido trabajando en estos meses del Congreso, ingeniero Guido Bellido, para que todo el Perú sepa su aporte al desarrollo nacional desde ese cargo tan importante del Congreso en el que usted todavía figura? Adelante. Sí, efectivamente nosotros tenemos presentado, encaminado proyectos de ley, más de 100 proyectos de ley que venimos trabajando, proyectos de ley que venimos trabajando para el sector de transporte, proyectos de ley que estamos trabajando para los centros poblados, proyectos de ley que hemos presentado en materia de seguridad ciudadana, proyectos de ley que hemos presentado en materia de educación para la creación de universidades, institutos, entre otras iniciativas. Nosotros tenemos presentados al momento, Wilmer, más de 100 proyectos de ley, y estos están con el canal que corresponde
canalizándose y su ruta que corresponde, ¿no? Bien, ingeniero, y a nivel de política, quiero decir, usted al salir de Perú Libre se quedó, digamos, huérfano de partido. Actualmente forma parte de alguna bancada, se ha salido, está formando parte, está creando su propio partido. Cuéntenos, por favor, cuál es su situación respecto a su afiliación política. No, mira, en este momento mi persona pertenece a la bancada Perú Bicentenario, junto a otros 4 congresistas, conmigo somos 5. Venimos trabajando independientemente, cada quien en sus regiones y de acuerdo a los criterios que maneja. En realidad hay para nosotros una orientación ya, un camino, una ruta para poder legislar y también para poder priorizar nuestra acción y nuestro accionar político. Venimos trabajando en ello. Y en el tema partidario, a exigencia de hermanos jóvenes principalmente y hermanos de las diferentes comunidades campesinas, han aperturado un espacio que se llama Pueblo Consciente y el cual vamos apoyando desde nuestra postura con lo que está a nuestro alcance, principalmente en temas de orientación y experiencia que hasta el momento hemos podido acumular en materia de organización. Y dentro de esta bancada Perú Bicentenario, ingeniero, podríamos decir que son los participantes, los miembros de esta bancada de derechas, son de izquierda, son independientes. ¿Cómo se sitúa usted políticamente dentro del espectro político, ingeniero? No te escuché bien, Wilmer, por favor, repítelo la pregunta. Sí, le preguntaba que usted cómo se sitúa en el espectro político. ¿Se considera de centro, se considera de derechas o se considera de izquierda? ¿Cuál es su posicionamiento ideológico? Mira, nosotros desde que hemos ingresado a la universidad y todavía desde nuestra vida estudiantil secundario, siempre hemos estado en la posición de izquierda. En la universidad nosotros hemos adquirido nuestro fortalecimiento ideológico, político, y nuestra postura es izquierda. Eso está independientemente de un cliché, de un nombre, sino son principios con los cuales uno actúa en el devenir diario de su trabajo político, económico, social. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que usted realmente se considera de izquierda, entonces, ¿no es cierto? ¿Se considera usted de izquierda? Wilber, si lo puedes repetir, ha habido interferencia. Creo que tenemos problemas con el audio. Ingeniero Guido, y en ese planteamiento que usted se considera de izquierda, ¿cómo ve al actual gobierno? ¿Usted reconoce a la señora Dina Boluarte como presidenta del Perú? Porque hay un gran sector de la población peruana que no reconoce a la señora Boluarte como presidenta, sino como usurpadora del cargo por no haber respetado el debido proceso. ¿Cuál es su posición respecto al actual gobierno, ingeniero Guido Bellido? Mira, nosotros hace una semana incluso ha ingresado un último vacancia de la señora Dina Boluarte, por el cual hemos votado a favor de esa vacancia. Lamentablemente tiene una mayoría parlamentaria que lo protege, pero nuestra postura es clara. Nosotros hemos elegido un presidente que es el profesor Pedro Castillo Terrones, y obviamente las demás personas tienen que estar en el lugar que corresponde, y eso en este momento está pues en un proceso legal que se tiene que resolver. Esperamos que estos temas en poco tiempo puedan tener una salida. Nuestra postura es clara al respecto. Nosotros hemos elegido como presidente, y a quien hemos llevado en campaña, en todo, ha sido al profesor Pedro Castillo. Sin embargo, ingeniero, usted votó para vacarlo de manera ilegal, ilegítima, irregular. ¿Por qué
junto a otros congresistas de Perú Libre actuaron de esa manera. ¿Quiere explicarnos, por favor, por qué votó a favor de la vacancia en un proceso que se inventaron en el Congreso, que no existía, ni existe, ni existirá? ¿Por qué actuó de esa manera? Wilmer, creo que hay que un poquito corregirse. No, yo no he votado a favor de la vacancia, Wilmer. Va a disculpar. ¿Y en qué sentido votó o no votó? Mi voto en ese momento, como he explicado a muchos hermanos, nosotros antes del mensaje a la nación que inicie, nosotros habíamos partido en vuelo, porque justo teníamos reunión a las 3 de la tarde, y cuando llegamos ya estaban en llamada a la votación, y nosotros no habíamos escuchado absolutamente nada. Así que en ese asunto, sin tener la información correspondiente, no podíamos tomar ninguna decisión, así que votamos en abstención. Ajá, entonces usted no apoyó el golpe de Estado al presidente Castillo, se abstuvo, ¿es correcto? Porque no habíamos escuchado ningún sustento, Wilmer. O sea, yo, y no solo yo, sino juntamente con la maestra, que es del magisterio, la colega congresista Lucinda Vázquez, estábamos retornando las dos de San Martín, de la región San Martín, para la reunión de las 3 de la tarde. Veníamos a defender al profesor Pedro Castillo, porque a las 3 era el pleno, la convocatoria, y nosotros llegamos a la 1, y justamente cuando prendemos nuestros celulares, ya estaban a la llamada. O sea, Guido Bellido, yo no he escuchado nada, ¿qué iba a decir? Tengo que decir de lo que no conozco en abstención, tampoco podía votar en contra ni a favor, abstención votamos. Correcto, pero después que ya pasó ese momento y usted votó en abstención, tal como lo está afirmando, ingeniero, cuando miró para atrás en retrospectiva todo lo que había ocurrido, me imagino horas después en la tarde o al día siguiente, usted no se dio cuenta que habían, primero, se necesitaban las 4/5 partes del voto para un proceso express, por lo tanto significaba de 130 congresistas que el voto tenía que haber llegado a 104 y solamente llegó a 101 votos. ¿Usted no fue consciente de este hecho en ningún momento? ¿O cuándo se dio cuenta de esta irregularidad? No, en realidad, Wilmer, han habido varios irregularidades y que son cuestionables, y que en este momento los abogados del profesor Pedro Castillo vienen asumiendo la responsabilidad y vienen haciendo las defensas que corresponden y los cuestionamientos que corresponden. O sea, no solo es un tema. ¿Por qué? Porque se iniciaba con un expediente de vacancia supuestamente por traición a la patria, que es otro trámite que nada tiene que ver con lo que en ese día se ha votado. Se tenía a las 3 de la tarde abordar el tema, así que han adelantado sin respetar los plazos y los procedimientos, y del cual efectivamente nosotros hemos presentado incluso al Congreso de la República cuestionando todos esos hechos. Nosotros hemos presentado un documento al Congreso de la República y el cual lo han archivado. O sea que usted está reconociendo públicamente, ingeniero, que es consciente de un acto inconstitucional, violatorio del debido proceso, por lo tanto delictivo del Congreso. Y en ese sentido, usted ha presentado un documento en contra de esa violación al debido proceso contra el presidente Castillo. ¿Es correcto? No te estoy logrando escuchar, Wilmer. No te logré escuchar la última parte. A ver. Sí, usted está reconociendo públicamente entonces que el Congreso actuó fuera de la Constitución y violando el debido proceso, y que ha presentado un documento en contra del Congreso. Nosotros hemos presentado al Congreso haciendo todas las observaciones que corresponden desde nuestro punto de vista, las acciones que se han tomado. Eso es lo que nosotros hemos presentado. En el momento presente, ingeniero Guido Bellido, hay un sector de la población muy amplio, casi el 30% de la población todavía tiene al presidente Castillo como presidente y tiene intención de voto de apoyarle al presidente Castillo. Es decir, no lograron eliminarlo
políticamente al presidente Castillo, sino que lo han convertido ahora prácticamente en un héroe. Wilmer, estás perdiendo la señal. Tenemos problemas. Wilmer. Amigos, estamos perdiendo la señal con el ingeniero Guido Bellido. Vamos a ver si logramos continuar la entrevista, aunque sea por el teléfono. Vamos a continuar la entrevista por el teléfono. Amigos, un poquito de paciencia, por favor. Vamos a ver si logramos retomar la conexión con... Ingeniero, disculpe, tenemos problemas con la señal. Terminemos la entrevista por acá, por el WhatsApp. Yo voy a poner su imagen en pantalla. ¿Me escucha bien ahora? Ya, sí, te escucho bien. Gracias, ingeniero Bellido. Le comentaba de que usted está reconociendo entonces públicamente que se cometieron actos fuera del debido proceso con la destitución del presidente Castillo y que usted mismo ha presentado esta denuncia, pero que lo han archivado en el Congreso. ¿Esto es correcto? Nosotros hemos presentado un documento donde observamos los temas que te comento, que es un tema público, que la reunión era para las 3 de la tarde y no para las 12 del mediodía, y segundo, que la acusación venía por un tema distinto a la que se votó. Y eso no es que yo reconozca. Eso es así porque todo el mundo conoce, tú lo sabes, todos los peruanos saben que a las 3 de la tarde se iba a discutir la vacancia del presidente, pero por otro tema, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, si eso ha ocurrido así, la juramentación de la señora Dina Boluarte es inconstitucional. Mira, ese es el tema que en este momento está en cuestionamiento y eso está ya en manos de los abogados que tienen que trabajar ante el Tribunal Constitucional y también ante los órganos jurisdiccionales, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. De acuerdo. Muy bien, gracias ingeniero por aclarar este tema. Es muy importante que el pueblo sepa pues exactamente cuál es su posición al respecto. Ingeniero Guido Bellido, cambiando de tema y volviendo al tema actual. Prácticamente la fiscal de la Nación, que fue causante de este golpe de Estado al presidente Castillo, intrigando, allanando palacio, tratando de, digamos, de crear una imagen del presidente Castillo conforme era un jefe de una organización criminal, resulta que ahora es ella, la fiscal Patricia Benavides, la que está siendo sindicada y investigada como presunta líder de una organización criminal. ¿Cuál es su posición respecto a este tema, ingeniero Guido Bellido, respecto a la fiscal Patricia Benavides y cómo ha sido suspendida de sus funciones? Mira, el tema que en este momento se está viendo es un tema muy grave para el país y obviamente daña irreversiblemente al Ministerio Público al revelarse los mecanismos y las formas, cómo se coordinaban y cómo se administraban las acciones que tienen que ver el Ministerio Público. Recordemos, quien habla también tiene varios procesos que el Ministerio Público nos han aperturado, así que en ese tema nosotros tenemos que tener mucha cautela, no queremos que confundan con nuestra función congresal y con otros temas, pero lo que sí nosotros decimos es que se ha dañado irreversiblemente la imagen del Ministerio Público con todos los hechos que ya son materia de conocimiento de la población en este momento respecto a la actual de la señora ex fiscal del Ministerio Público y también las personas que están involucradas juntamente con ella, ¿no? Y respecto a este deplorable acontecimiento que también nos ha puesto en el ojo de la tormenta internacional, con esa imagen tan lamentable de el primer ministro Tarola teniendo que renunciar por un asunto de faldas, ingeniero, después de haber estado en Canadá probablemente
empeñando, vendiendo nuestros recursos mineros. ¿Cuál es su posición respecto al comportamiento del señor Otárola en todo este tiempo, desde las matanzas ocasionadas el día 7 de diciembre en adelante, cuando él era ministro de Defensa y posteriormente ascendido al grado de primer ministro? ¿Cuál es su opinión respecto al señor Otárola, ingeniero Guido Bellido? Sí, nosotros hemos sido claros, categóricos al primer momento. Nosotros hemos tomado postura y nosotros hemos pedido su renuncia del ministro, porque no podía quedarse un minuto más por todos los hechos que ya son materia de conocimiento del país, y más que afecta severísimamente a la institución, al Estado como tal, con su actuar y con los procedimientos que ha venido. Pero también hay que entender que no solo es el único caso, y en eso hemos sido bien categóricos. Nosotros hemos sido los únicos que hemos dicho, si Otárola sale, no solo va a salir por el tema de los niveles de comunicación sentimental que manejaba y con los temas del Estado, sino que principalmente nosotros hace mucho tiempo pedimos solicitando su renuncia por los hechos de las más de 80 muertos en el país, dentro de los conflictos sociales que se han generado en el país. No solo ese hecho, sino que también por medio está contrataciones que se han hecho por más de 200 millones, según Contraloría General de la República, en servicios que van a ser materia de investigación, ¿no? Ingeniero, hay muchos ciudadanos en el Perú que no entienden por qué, si usted tiene esta posición que ha declarado aquí en Inti Noticias, que ha reafirmado que está en contra del golpe de Estado que le dieron al presidente Castillo, que está en contra de que el Congreso actúe de manera inconstitucional, que está en contra de este gobierno, ¿cómo es que no renuncia a su cargo de congresista y realmente pone en evidencia que este gobierno y este Congreso no están trabajando a favor del pueblo peruano? ¿Por qué no presenta su renuncia, señor Guido Bellido? ¿Es posible o no es posible? ¿La ley lo permite, no lo permite? ¿Cuál es la situación? Porque hay muchos ciudadanos peruanos que se preguntan esto. Hay mucho desconocimiento de nuestros hermanos, y se entiende claramente. No tienen por qué tener al tanto la norma y demás, pero es importante aclarar que el cargo de congresista es irrenunciable. Entonces, cuando uno dice renuncio y se desaparece, lo que te hacen una acusación constitucional que inhabilitan de la función pública por 20 años, y te dan muerte civil y llaman a tu accesitario. Entonces ese es el único procedimiento por el cual en este momento un congresista se puede retirar. Recordemos a la señora Digna Calle, que ella era vicepresidenta del Congreso, dijo que renunciaba y no sé qué, se fue a Estados Unidos y ahora ha tenido que reincorporarse al Congreso porque no puede hacer otra cosa, porque la ley no lo permite, ¿no? Correcto. Entonces, aclarado el tema, usted aunque quiera no puede renunciar porque si no lo inhabilitan y queda fuera de la vida política. Claro, no es que aunque quiera, sino son procedimientos legales al cual desde el momento que uno es elegido está sujeto. O sea, uno cuando es elegido te eligen con reglas de juego claras, y ahí es donde uno no puede hacer lo que le venga en gana. Ese es el tema, ¿no? Claro que nuestros conciudadanos, hermanos, puedan, digamos, tener diferentes ideas, criterios, pero muchos de ellos no siempre están ajustados a la norma y a la ley que es vigente, ¿no? Muy bien, ingeniero, y respecto a las matanzas ocasionadas por este gobierno usurpador de la señora Boluarte, ¿cuál es su posición? ¿Usted ha tomado contacto con las víctimas? ¿Está desde su curul en el Congreso haciendo algo por las víctimas de estas matanzas? ¿Cuál es su posición al respecto, ingeniero? Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que ya está para el Pleno, el proyecto de ley que resarce moralmente y económicamente a los familiares directos, me refiero a esposas, hijos, y si fueran padres o papás de las personas que estaban a su cuidado, o a todas las víctimas, ¿no? Porque es lo mínimo, y con otra serie de beneficios que el Estado tiene que asumir esa responsabilidad.
estamos luchando ello, porque aquí no es un saludito, no es un like con las víctimas. Las víctimas son personas que tienen necesidades, que necesitan educación, salud, alimentación, trabajo, entre otros temas, ya que las personas que han fallecido, todos casi en el 100% eran peruanos en edad económicamente activos, ¿no? Por tanto, se tiene que resarcir de manera material. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con nuestro proyecto de ley. Además de eso, hemos presentado otros documentos que lo estamos encaminando. Por ejemplo, declarar el 7 de diciembre, cada 7 de diciembre, como un día de duelo nacional y lucha contra la discriminación en el país. Ingeniero Guido Bellido, con el nuevo primer ministro que públicamente se manifestó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamando a las víctimas como si fuesen los victimarios, ¿cuál es su posición respecto al nuevo presidente del Consejo de Ministros, ingeniero Guido Bellido? Lo que sí nosotros y todos hemos escuchado es un desconocimiento y una negación de los hechos como han sucedido en el país, ¿no? Aquí las personas que hemos estado en el lugar de los hechos, hemos visto de cómo se han dado las cosas en el país y en qué condiciones muchos de nuestros hermanos han fallecido, y más bien lo que nosotros venimos exigiendo es al Ministerio Público, porque es el titular de la acción penal que tiene que avanzar todas las investigaciones correspondientes, y no solo ellos, sino creemos que a nivel como dentro del país no se va a encontrar la justicia. Por eso es importante defender la presencia del Perú dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es el único ente imparcial que puede hacer justicia sobre todos los hechos que se han dado en el país, hermano. Una última pregunta, ingeniero, si me lo permite, no quiero abusar de su tiempo. La hermana Liz Santos Advíncula, a quien la saludamos y le damos la más cordial bienvenida a Inti Noticias, pide por favor que le traslademos la pregunta siguiente. ¿Cuáles las acciones que está desde usted, desde sus asesores en el Congreso, realizando en contra de la privatización del agua que se está realizando en el Perú? Hay una campaña muy fuerte para privatizar el agua y que este bien también pase a formar parte del negocio de algunas empresas que saquean nuestros recursos. ¿Cuál es su posición y si está haciendo algo en contra de este ataque al recurso hídrico, ingeniero Guido Bellido? Sí, en efecto, nosotros históricamente sabemos el problema. El agua no puede estar en manos privadas de ninguna manera. El agua tiene que estar en manos del Estado porque es un monopolio. No puedes tener 3, 4 matrices de cañería que pasen por tu calle y tú puedas escoger a cuál de ellas te conectas. No existe eso. Por tanto, al ser un tema estratégico, incluso de seguridad estratégica, un líquido vital para la existencia de los peruanos no puede estar en manos privadas. Nosotros estamos en contra de ese hecho y nosotros ya hemos requerido a SEDAPAL. Hemos estado en una reunión hace poco en Manchay, en donde el director ha indicado claramente que ellos no están por la privatización del agua, y esperamos que eso se dé. Si hay alguna iniciativa, alguna acción que se empiece a encaminar, evidentemente nosotros lo que vamos a presentar es inmediatamente las acciones que corresponden desde el Congreso de la República. Y ojo, en Bolivia se trajo 3 presidentes el intento de privatizar el agua, así que no pienso que en el Perú las cosas van a pasar por agua tibia si al menos intentaran de chocar con este líquido vital que es de necesidad para todos los peruanos. Muy bien, ingeniero, le agradezco mucho su participación en Inti Noticias y si desea mandar un mensaje al pueblo, a sus votantes, a aquellos que creyeron en usted y que todavía probablemente lo apoyen, adelante, ingeniero, libremente, por favor, un comunicado al pueblo peruano que usted desee dar, un mensaje. No, yo te agradezco mucho, estimado Wilmer, un gran saludo a todos los hermanos.
Lo que sí pido es a todos nuestros hermanos, principalmente a los hermanos que son peruanos en el exterior, no tienen fuentes directas muchas veces y a veces ya información distorsionada les llega. Cualquier tema, cualquier hermano, yo como congresista y como peruano, estoy para absolver cualquier consulta de cualquier tipo. Porque lo importante aquí es que hay que tener información de primera mano. Y nosotros, por la función que cumplimos, tenemos la información de primera mano que nos permite informar a todos nuestros hermanos. Y el otro tema es, golpeándonos entre nosotros, insultándonos entre nosotros, y obviamente usando incluso palabras de alto calibre, a lo único que hacemos es favorecer a la derecha. O sea, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente, los peruanos, entre peruanos golpeándose, y quien saca ventaja es la derecha. ¿Quién saca provecho de que a una u otra persona del pueblo se le quite, digamos, la presencia, su valor o la veracidad que dice? Es la derecha. Entonces tienen que aprender a identificar quién es su enemigo principal y no buscar enemigos en el seno del pueblo. Y no solo ellos, sino que hay muchos traidores, evidentemente, y topos que son de la derecha y que se han infiltrado en la población y lo que tratan es separar a la población. Lo que trata es cualquier persona que salga, empiezan a insultar, empiezan a tergiversar información, una serie de hechos. Entonces, yo creo que la población no está para ese tipo de cosas. Aquí es acción. ¿Cuáles son las acciones que cada quien hace? Y insultándonos entre nosotros, no vamos a resolver el problema. Yo he visto cuánto, Wilmer, a ti mismo te insultan, te dicen de todo. Y entre nosotros insultándonos, ¿qué ganamos? Nada, Wilmer. Eso es hacer favor a la derecha. En vez, o sea, la derecha ya no insulta a la derecha, sino la derecha manda infiltrados a que entre la población se insulte. Y como pasó en Cajamarca, la sangre que corrió en Cajamarca eran de los propios incas, los que estaban con Huáscar y los que estaban con Atahualpa. Cuando corrió la sangre de Tupac Amaru, eran la gente que estaba con Tupac Amaru y la gente que estaba con Pumacaba y compañía. O sea, todas las veces entre los peruanos nos desangramos y quien saca ventaja siempre es el ajeno y siempre es la derecha. Así que no hay que seguir en ese juego. Esa sería la recomendación, que se informen adecuadamente, bien, con fuentes, y si no, que se comuniquen con las personas que tienen que ver conmigo. Cualquier información que tiene que ver con el legislativo, me preguntan y les alcanzo. No tengo por qué reservar alguna información, hermano Wilmer. Así que yo también invito, Wilmer, cuando veas algún tema de relevancia, estamos para poder atender, y llámanos, estamos a una llamada, a una comunicación para aclarar cualquier tema a tiempo, antes de que tergiverse y se diga una serie de barbaridades y mentiras que se han venido inventando en el país. Pues le tomamos la palabra, ingeniero, porque justamente estos días, todos los fines de semana, junto a nuevos liderazgos que han surgido del pueblo, se están convocando para formar un gran movimiento de unidad nacional. De modo que lo invitamos a participar, a dar su opinión, a conversar, porque de lo que se trata es de crear un diálogo. ¿Estaría usted abierto a conversar, a dialogar con estos nuevos liderazgos que están surgiendo, ingeniero Bellido? No te he escuchado bien la pregunta. ¿Con nuevos liderazgos de...? Sí, le decía de que estos nuevos liderazgos que han surgido a partir del 7 de diciembre con diferentes hermanos, se está convocando a un diálogo nacional para crear un gran movimiento de unidad nacional. Porque hay muchos partidos, muchos pequeños movimientos que están surgiendo, y está claro que si el Perú sigue de este modo y no se crea un gran frente de unidad nacional, la derecha va a volver a ganar. Entonces la pregunta es bien simple. ¿Estaría usted dispuesto a participar de estas mesas de diálogo, de conversatorios con estos nuevos grupos y estos nuevos liderazgos, ingeniero Bellido? Mira, Wilmer, yo voy a ser bastante claro. Yo a la comunidad campesina que me convocan, a la ronda que me convocan, a los barrios que me convocan, yo no rehuyo.
yo estoy con ellos y siempre estamos asistiendo, atendiendo a la gente. O sea, ahí estamos conversando, dialogando y también alcanzando la información que corresponde, Wilmer. No tenemos ningún problema, pero lo que sí es importante es también aclarar, muchas veces uno se reúne en diferentes espacios y esos espacios muchas veces se convierte en vez de unidad en una dispersión. Entonces hay que ver de con quiénes son las reuniones. Entonces hay que identificar claramente, pero lo que sí nosotros estamos 100% dedicados es a nuestra labor de congresista, y cualquier pueblo que nos llama, ahí estamos nosotros con la población, con las organizaciones sociales. Y la unidad tiene que darse a ese nivel, a nivel de organizaciones sociales. O sea, ahí es donde la unidad que se debe dar. La unidad en las alturas, mi estimado Wilmer, lo único que termina es que se recordará, hermano, cada quien va a participar en las diferentes tiendas de la propia derecha. Y si hay algún escenario que quiere participar políticamente, como es el derecho de cada ciudadano, y que está amparado por la Constitución, pasa por tener un partido político, inscribir un partido político, porque sin ello, ¿dónde van a participar políticamente? Ya la gente, mucha gente que ha estado en las marchas, en las manifestaciones, hoy se están afiliando a los partidos de la propia derecha, a los partidos que han dado, y se recordará, nombre por nombre, usted se va a recordar, todos ellos van a estar postulando al Congreso, al Senado, a las alcaldías distritales, provinciales, regionales, a todos ellos con los partidos de la derecha. Hay más de 20 partidos de derecha, Wilmer, así que no te sorprenda que estas cosas se den, así que hay que tener mucho cuidado en esos espacios que muchas veces la propia derecha genera y crea. Yo sí estoy de acuerdo con la unidad del pueblo, pero el pueblo tiene que unirse en torno a sus demandas, en torno a sus aspiraciones que tiene. Ahí nosotros nos sumamos, desde el lugar que estemos en una comunidad, en nuestro trabajo, en algún lugar, y ahora que estamos congresistas por un periodo bastante corto, termina esto y siempre estaremos nosotros apoyando a la organización del lugar donde estemos, hermano. No tenemos ningún inconveniente en dialogar, en conversar y en apoyar, hermano. Una última pregunta, ingeniero. El voto para la bicameralidad, el retorno a la bicameralidad y la reelección, ¿usted en qué sentido fue su voto? Mira, nosotros estamos convencidos que la bicameralidad se debe dar con una nueva constitución. Eso nosotros hemos exigido. Que la bicameralidad tiene que venir con una nueva constitución no tiene sentido. Por eso nosotros hemos votado en contra. Pero hay miserables, reitero, que son troles de la propia derecha fujimoristas, que siguen insultando y dicen que ha votado a favor. No, nosotros hemos votado públicamente, ahí está en vivo, hermano, en contra. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Gracias por aclarar este tema. Y último de Yapita, Yapa, siempre hay Yapa, Wilmer. Adelante con la Yapa. Y Yapita, mira, de Yapita también veo en ahí hay mucha gente que no conoce prácticamente, porque hay gente que le gusta, o sea, son troles que tergiversan la información, lanzan al TikTok, al Facebook, al Twitter, y mucha gente lo lee y repite nomás eso. Mira, de Yapa, nosotros en todos los casos hemos votado en contra de la destitución de la Junta Nacional de Justicia, porque creemos que en este momento no es conveniente ese acto, porque ya prácticamente están terminando su periodo de esta Junta Nacional de Justicia. Y por otra parte, también tener claro de que no hay una precisión respecto a qué es una infracción grave y qué es una infracción leve. Así que por esa consideración nosotros hemos votado en contra, mi estimado Wilmer. Y yo estoy al llamado tuyo en el momento que requieras, hermano Wilmer. Cualquier rato, las 24 horas del día, 24/7, llámame, hermano. O sea que usted votó en contra también de suspender a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, entiendo. Por supuesto, en todos los casos he votado en contra, estimado Wilmer, pero hay gente que sigue desinformando
Y esos son, reitero, son gente que trabajan para la derecha, porque ¿cuál es su propósito? O sea, ¿cuál sería el propósito de mentir a la gente? De decir cosas falsas a la gente. O sea, eso no se entiende, Wilmer. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos infinitamente su tiempo tan valioso y por supuesto que lo volveremos a convocar más adelante en cualquier momento. Y si usted también tiene que dar alguna información, algún proyecto de ley favorable al pueblo que esté impulsando, por favor, cuente con Inti Noticias para divulgarlo. Gracias, ingeniero. Fuerte abrazo. Estimado Wilmer, todos los proyectos de ley que presentamos es en beneficio de la población y es pensado para la población. Próximamente podemos tratar exclusivamente los más de 100 proyectos de ley que se han presentado y sustentar uno por uno cada uno de ellos y de qué manera beneficia a la población. Excelente. Muchas gracias, ingeniero. Un saludo fraternal. Muy amable. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. Tupalanchis Kama, ingeniero. Tupalanchis Kama, Jalaya, Perú. Amigos, ha sido el ingeniero Guido Bellido dando su versión, su visión y bueno, pues ahí está, que cada uno saque sus propias conclusiones. Eso es lo importante. Muchos que siguen Inti Noticias dirán, pero ¿por qué entrevistas al ingeniero Guido Bellido? Es un traidor, un tal por cual, Pascual. Amigos, lo digo y lo vuelvo a repetir, nosotros en Inti Noticias estamos para saber la verdad. Y para saber la verdad tenemos que preguntarle a los actores. Si los actores mienten, es un tema de ellos. Tarde o temprano las mentiras se saben. Pero todos tienen derecho a alzar su voz y explicar su versión. Luego, si ellos mienten, tarde o temprano lo descubriremos. Han sido las declaraciones del ingeniero Guido Bellido. Él no votó para vacar al presidente Castillo. Él se abstuvo porque, como él dice, no sabía cómo se habían desarrollado los hechos porque estaba viajando y cuando bajó del avión activó su celular y era el momento de votar. Y él votó en abstención porque no sabía lo que había ocurrido. También ha manifestado de que él ha presentado un documento quejándose en contra del Congreso, denunciando el golpe de Estado que le han dado al presidente Castillo por violar el debido proceso. También ha manifestado que él ha votado en contra de la bicameralidad y la reelección. Y del mismo modo ha manifestado de que ha votado en contra de suspender a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esos son los hechos que ha narrado el ingeniero Guido Bellido y el pueblo peruano tiene derecho a saber esta situación. Yo agradezco a todos los que se han conectado, a los hermanos que visitan Inti Noticias, comentarles de que somos un canal independiente, de que no somos financiados por ningún partido político, por ninguna organización internacional de ningún tipo, y que solamente nos mantenemos gracias a tus poderosos yapes y por supuesto a lo que YouTube y Facebook colabora con nosotros por las vistas que generan nuestros vídeos. Eso es nuestros ingresos y gracias a Dios son suficientes para vivir dignamente. No aspiramos a riquezas, no somos avariciosos ni avarientos y mucho menos nos vendemos a nadie. De modo que aquellas personas que andan por ahí difamándonos, mintiendo, engañando, tratando de confundir a la gente, decirles simplemente que no se confundan, que no actúen de esa manera porque nosotros no somos iguales. Gracias amigos, muchísimas gracias. Ha sido el ingeniero Guido Bellido y ante el llamado a ese gran propuesta de unidad nacional, ya escucharon también su posición. Él está dispuesto a dialogar con las organizaciones de base del pueblo, que son justamente estos movimientos que están surgiendo y que se están agrupando y que los días sábados nos reunimos aquí en Inti Noticias para justamente dialogar y buscar la gran unidad del pueblo peruano. Como muy bien acaba de decir el ingeniero Guido Bellido, no se trata de unir las cúpulas de los partidos, sino de abajo del pueblo a las bases, empezar a conversar, a dialogar, para que de abajo vaya surgiendo ese movimiento y logremos, en un futuro no muy lejano, tener a un gran líder, a un líder indiscutible, ética y moralmente intachable, y en ese camino
estamos. Estamos seguros, amigos, de que en el Perú existen un líder o varios líderes con esas características, y lo único que tenemos que hacer es encontrarlo, empoderarlo y juntarnos todos en torno a ese gran liderazgo que tiene que surgir. Y el presidente Pedro Castillo, como actual presidente legítimo, secuestrado por este gobierno usurpador, tiene que tener un rol preponderante en este nuevo Perú. Gracias, Delia Tarazona, por tu apoyo a Inti Noticias, hermana. Muchísimas gracias por tu contribución, con tu colaboración. Y bueno, yo me despido hasta un nuevo programa. Seguiremos con este tipo de entrevistas a aquellos congresistas, a aquellos líderes, a cualquier ciudadano que desee participar. Tiene los micrófonos abiertos. Aquí en Inti Noticias siempre damos la voz a aquel que quiera manifestarse públicamente. Hermanos, recordemos siempre, un pueblo bien informado jamás será sojuzgado. Hasta la próxima, mis hermanos, y recuérdate, por favor, que el presidente Castillo tiene que ser liberado y restituido. Él es el presidente y representa la soberanía nacional. Mientras no pidamos la libertad de restitución, estamos contribuyendo a que este gobierno usurpador se legitime. Y eso no podemos permitirlo, hermanos. Libertad, restitución del verdadero presidente del Perú, elegido democráticamente, Pedro Castillo Terrones. Hasta la próxima, mis hermanos. Nos vemos. Comparte el video, divúlgalo, para que más personas sigan enterándose de lo que ocurre en nuestra patria. Hasta la próxima.